Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua. Que el Eterno les bendiga grandemente, poderosamente y abundantemente. Hoy en este día de reposo, mis amados hermanos, que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la Parashá, que se intitula Bamidbar. Transliterado a nuestro idioma, en el desierto. Está compuesta por lo que es el cuarto libro de la bendita Torá. Tenemos la porción ahí, que es libro de Números, capítulo 1. Obviamente del verso 1 al verso 54. También tenemos ahí en el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 1. En el libro de los Salmos, el Salmo 95. Y en el Pacto Renovado, en lo que es el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 7, todo el capítulo completo, del verso 1 al verso 17, bendito sea el Eterno por ello. Y bueno, mis amados, contento hoy de estar con cada uno de vosotros y de estar disfrutando de este día de reposo, igual en Ejat con cada uno de ustedes que nos sintonizan por Radio Shalom y que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Contento igual por lo que el Eterno está haciendo en nuestros medios y aprovechando los medios y las ondas radiales de Radio Shalom, quiero aprovechar y enviar saludos y muchas bendiciones a nuestro amado Morea Harun Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Ellos son los fundadores y presidentes de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, que nos da la cobertura espiritual, moral y legal a lo que es Congregación de Yo Soy, Radio Shalom, la estación con el Espíritu, también a la Keilah de Yehoshua, a la Instituto de las Raíces Hebreas, y bueno, aquí también en México lo que es Congregación en Bethesda, de donde estamos transmitiendo en vivo desde cabina para el sur de Los Ángeles, California, y de ahí para el resto del mundo. Bien, mis amados, también quiero aprovechar el tiempo para enviar saludos, bendiciones a todo el cuerpo de maestros y maestras que hoy comparten sus comentarios a la porción de la Torah que estamos estudiando durante la semana y que hoy en el día de reposo hacemos un comentario y lo compartimos. También enviar bendiciones abundantes a los estudiantes del Instituto de las Raíces Hebreas. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les abra el entendimiento para que sigan comprendiendo la bendita Torah, las sagradas escrituras. También a nuestra amada Ajot Blanquita Rodríguez, que también está encargada del ministerio de ayuno y oración. Bendito sea nuestro abacados por su vida. Y bueno, continuamos adelante. Vamos ahí al libro de Bamidbar. Hoy estamos contentos también porque iniciamos el estudio de este cuarto libro de la bendita Torah, Bamidbar, o el cuarto libro del Pentateuco, como usted lo conoce, Números. Bendito sea el Eterno. Entonces vamos para allá y mientras vamos para allá, vamos a hacer tefila, vamos a orar y decimos, Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito es el rey, el nombre de su reino, desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach, amén de amén, aleluya. Y bueno, damos gracias al Eterno, Abacados, te damos toda Rabá. Muchísimas gracias por este día de reposo, este día de delicia que has creado para nosotros, porque nos concedes la vida y la oportunidad de estar reunidos y la bendición de estas plataformas en las redes sociales, porque a través de ellas y de las ondas radiales de Radio Shalom podemos estar unidos en Ejat, en diferentes puntos cardinales de esta tierra, pero unidos en Ejat a través de tu Ruach Kodesh. Muchísimas gracias. Habla a nuestro entendimiento, habla a nuestro corazón a través de tu bendita Torah. Te lo pedimos, Beshem de Yehoshua HaMashiach, y para ti toda gloria, toda honra, todo honor, toda alabanza. Y todos como Keilah decimos, amén, ve, amén. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Pues vamos ahí, mis amados. Cuarto libro de la bendita Torah, Bamidbar, en lo que es la mentalidad hebrea.
en la raíz hebrea, cuarto libro del Pentateuco, llamado Números. Amén, ¿estamos bien ahí? ¿Qué significa Bamidbar? Bamidbar significa en la estepa o en el desierto, literalmente. Vamos ahí al libro de Bamidbar, capítulo 1, versículo 1, cuando nos dice que habló Jehová a Moshe ahí en el desierto del Sinai, en la tienda de asignación, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de haber salido, obviamente los hijos de Israel de la tierra de Misraim, de Egipto, diciendo, toma un censo de la congregación, de toda completa, de los hijos de Israel, por clanes y por familias. Registra los nombres de todos los hombres de 20 años de edad y más que están sujetos al servicio militar para Israel. Tú, Moshe y Aarón, los enumerarán compañía por compañía. Esta es la instrucción que recibe Moshe de parte del Eterno. ¿En dónde? En el monte Sinai. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Entonces comenzamos a estudiar el cuarto libro que escribió, valga la redundancia, Moshe, que lo conocemos en las religiones del mundo como Números. Y quizá también pudiésemos llamarlo el libro de la aritmética, ya que en la Septuaginta fue llamado aritmol, que significa aritmética. Este nombre viene o proviene de lo que fue o de lo que vamos a estudiar, que es el censo, porque aquí describe este primer censo, en lo que es este capítulo 1, y también hay otro censo que vamos a encontrar en el capítulo 26. Así que como este libro comienza con aritmética, pues bueno, finalmente se le puso como título o como nombre Números, pero en la raíz hebrea, en el Lashon Kadosh, en el lenguaje santo en el hebreo, se llama Bamidbar, que significa en el desierto. Y esto recordemos porque es la primera palabra más relevante en el primer versículo. Es la más relevante y el escenario del desarrollo de la historia, porque toda esta historia se desarrolla en el Bamidbar, en el desierto. Y es por eso que entendemos que en el lenguaje hebreo, los libros de la bendita Torah, que son 5, como en lo helénico, en el griego, se conoce como Pentateuco, 5 libros. En la bendita Torah, en el lenguaje santo, en el hebreo, en la raíz hebrea, que es la que estudiamos aquí en la Keilah, nos damos cuenta que los nombres de los libros es por el nombre más relevante que encontramos al principio de cada libro. Por ejemplo, Bereshit, Génesis, en el principio. Shemot, nombres. Y así sucesivamente. Hasta ahorita que estamos llegando a Bamidbar, números. Y en esta parashá, mis amados hermanos y hermanas, tenemos ante nosotros un segundo censo. Porque el primero tuvo lugar antes de erigirse el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Eso lo leímos en lo que es Shemot Éxodo, capítulo 30, verso 12. Y esto fue para determinar lo que era la población del pueblo de Israel como un todo, un conjunto, un completo. Mientras que en este segundo censo se busca determinar la población de cada tribu individualmente. Pero igual nos damos cuenta que en realidad este es el cuarto censo, hasta esto que estamos estudiando, o hasta este que vamos a estudiar. Porque el primero es cuando los hijos de Israel
descendieron a Misraim, a Egipto, que eran 70 almas. Recuerde, Joseph ya estaba en Egipto. Y ahí, bueno, tuvo 2 hijos, se casó y tuvo 2 hijos. Y descendieron 70 almas junto con Jacob, Israel. El segundo censo fue al salir de Misraim, de Egipto, que nos dice la bendita Torá que eran aproximadamente 600,000 hombres en edad militar, más mujeres, más ancianos, más los niños. El tercer censo, ese tuvo lugar al día siguiente de Yom Kippur, del día de expiación. Después de que, recuerde, habían cometido el error, dijéramos de esta manera, o el atrevimiento de haber adorado un becerro de oro, como lo estudiamos en Shemot Éxodo, capítulo 30, verso 12. Y el cuarto censo es el que estamos estudiando ahora, es el que estamos estudiando aquí en Bamidbar, en Números, con el que estamos iniciando. Y en el transcurso de la Torá nos vamos a encontrar muchísimos más. En todo el Tanaj nos vamos a encontrar muchísimos más censos. Y nos vamos a encontrar un quinto censo. Bueno, en esta parashá, en esta porción que estamos estudiando hoy, nos vamos a encontrar un quinto censo. Y este está en Jasón, en Apocalipsis o Revelación, conocido también como el censo escatológico. Como el censo escatológico. Es lo que nos vamos a encontrar en esta parashá. Y si el Eterno nos lo permite, pues llegaremos hasta allá, con su favor, con su misericordia. Y bueno, en esta porción los hijos de Israel deben ser contados con el propósito de crear ¿qué? De crear un ejército, de formar un ejército. Ahora, un ejército es para la guerra. Un ejército es para la guerra. Recuerde lo que dice Éxodo 19, Shemot Éxodo 19, capítulo 6, que el Eterno llamó, rescató, redimió a su pueblo de bajo la esclavitud en Egipto para llevarlos hacia él. Tuvo un encuentro, una cita en el monte Sinai para darle su Torah, su acta matrimonial. Y los quería convertir en un reino de sacerdotes a la nación toda. Pero obviamente sucedió lo de el adulterio espiritual con el becerro de oro. Y ahora vemos que tiene que formarse un ejército y un ejército nos está hablando de guerra. Así que no solamente había un propósito sacerdotal, sino también un propósito de guerra. Tal y como lo vemos ahora. El Brit Hadashah nos hace saber que somos llamados de todo pueblo, lengua, linaje y nación para nuestro Elohim, para nuestro Dios, que fuimos redimidos, trasladados de la potestad de las tinieblas a la potestad del reino de la luz admirable en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro, para ser un reino de sacerdotes para nuestro Dios y anunciar sus virtudes. Para eso nos ha traído. Pero también nos hace saber el Brit Hadashah que estamos en una guerra espiritual, que tenemos una lucha no contra carne, hueso y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por tanto que tenemos que fortalecernos en el Adón y en el poder de su fuerza y vestirnos de toda la armadura del Eterno, toda la armadura de Dios, como lo hemos estado viendo y también como no lo pudimos entender en el programa de El Predicador, compartido por nuestro amado Moré Nelson. Bendito sea el Eterno por su vida, porque alcanzamos a comprender más sobre la armadura de Elohim. Amén. Entonces tenemos también una guerra espiritual. Así como lo podemos ver ahora,
en lo que estamos estudiando, conforme al ejército que tenía que armarse, formarse en el pueblo de Israel. Recordemos que cuando ellos estaban en la tierra de Misraim en Egipto, estaban en esclavitud, haciendo ladrillos. Ladrillos. En mi país lo conoceríamos como adobes. Obviamente cocidos a fuego. Ladrillos para construir dos ciudades, la ciudad de Pitón, la ciudad de Ramesés. Y el Eterno, Jehová Sebaot, el Elohim de los ejércitos, luchó por ellos para liberarlos. No les pidió que lucharan ellos, pero ahora, en esto que estamos estudiando, ahora que han sido traídos, rescatados de la esclavitud y llevados al desierto, entonces ellos tienen que pelear contra sus enemigos. Y por eso se tiene que formar un ejército. Así que en este cuarto libro de la bendita Torá vamos a encontrar guerra, vamos a encontrar toque de trompetas, vamos a encontrar batallas, vamos a encontrar batallas con gigantes y vamos a encontrar todo lo relacionado con una vida militar, con una vida de ejército, con una vida de preparación. Bendito sea el Eterno. Así como usted y yo tenemos que saber para qué fuimos llamados, para ser un reino de sacerdotes para nuestro Dios y anunciar sus virtudes, pero también con el entendido de que tenemos una guerra espiritual. Así que no solamente somos sacerdotes, sino también soldados del Mashiach, guerreros del Mashiach. Y también se hace una guerra espiritual en Kedushá, en santidad. Bendito sea nuestro Padre eterno. El versículo 4 del capítulo 1 dice que tenía que haber un representante de cada tribu, que debería ser cabeza de su línea paterna. Tenía que ser cabeza, o ¿cómo se le podría decir? Representante o comandante de cada tribu. Es el que iba a ir al frente. Se tenían que tomar uno por tribu. Así que este versículo nos indica que Jehová Sebaot tiene interés en los hombres, en los individuos, los movimientos en masa, como nos podemos dar cuenta en estos tiempos también, tienen su lugar y desempeñan un papel importante. Pero Jehová Sebaot, nuestro Elohim, tiene interés en los individuos redimidos. Redimidos, recuerde que fueron redimidos. Bendito sea el Eterno, con plata. Así que Moshe y Aarón habían recibido la instrucción del Eterno de realizar este censo y se les prometió que tendrían un ayudante por cada tribu, un asistente o un comandante en jefe, porque estaban formando un ejército. Así que encontramos aquí los nombres de cada uno de esos ayudantes, de esos servidores, de esos comandantes en jefe para comandar los soldados alistados por cada una de las 12 tribus. Y bueno, no vamos a entrar a explicar el significado de toda la lista de cada nombre, porque es evidente que para el Eterno eran importantes. Pero si alcanzamos a comprender el sentido en el Lashon Kadosh, en el hebreo, el significado de los nombres, cada uno le dará un mensaje maravilloso que le abrirá más la expectativa, su conocimiento y su entendimiento conforme a los diseños del Eterno. Así que en cuanto al llamado que tenían estos hombres, porque fueron llamados por su nombre, y los nombres expresan propósito, porque el Eterno no hace nada nomás porque sí, no hace las cosas nomás porque sí. Pero vamos a ver solamente el primero, para que
De ahí usted puede estudiar en casa, usted puede indagar, investigar y así sacar el significado de los demás nombres. Así que vamos con el primero, Elisur, el hijo de Sedur, era aquel hombre. Elisur significa mi Dios es una roca y Sedur significa el omnipotente es fuego. Entonces, es posible que este nombre Elisur, mi Dios es una roca, que es lo que significa, perteneciera a una tribu impetuosa como las aguas. Amén, ¿ya le va entendiendo? ¿Descendiente de quién? Del primer hijo de Jacob de Israel. Estamos hablando de Reubén, como lo encontramos en Bereshit capítulo 49, versos 3 y 4. Pero él tenía algo diferente. Conocía a una roca inamovible, inconmovible, que es firme. Así que las genealogías son bastante importantes porque el eterno Jehová Sebaot muchas veces prohibió el matrimonio entre ciertos parientes y mayormente entre los hijos de Israel y mujeres o personas de otras razas, mayormente de los filisteos, de todos los feos, de todos los que estaban ahí ya en la tierra de Canaán. Así que para Jehová Sebaot era esencial que un verdadero hijo de Israel, descendiente de Jacob, le fuera posible declarar su linaje, saber hijo de quién era, sangre de quién traía. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel, ellos eran los beneficiarios, recuerde usted, del pacto que el Eterno hizo con Abraham, que ratificó con Isaac y luego con Jacob. Amén. Así que la genealogía era necesaria para poder determinar posteriormente el ordenamiento territorial de acuerdo a las labores de cada uno. Así que aquellos que no tenían un linaje, por ejemplo, vamos a ver, los que no tenían un linaje de Aarón, dentro de la tribu de Leví, simplemente eran excluidos del privilegio del sacerdocio y del servicio en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. Entonces, el linaje era importante. El linaje determina incluso las habilidades. Y estamos hablando en genética también, en genética, porque se van perfeccionando. Aún la ciencia en estos tiempos nos dice que los seres humanos que han destacado más en la historia de la humanidad provienen de generaciones dedicadas a la misma actividad. O sea que se va heredando la gracia de cierta actividad, de cierto oficio. Y los que estudian la genética y la herencia generacional en lo laboral o en un oficio, en un arte, nos dicen que a partir de la quinta generación es donde la destreza se ve más perfeccionada, más definida, más desarrollada. Bendito sea el Eterno. Y bueno, los que ya han vivido su quinta generación o ya tienen su quinta generación nos pueden decir si esto es verdad o no lo es. Los que han heredado su oficio o los que han heredado su arte, su talento, un don, una gracia. Así que por esta razón, cualquier especialista destacado a nivel mundial en alguna área, mayormente en la tecnología, en este tiempo nos podemos dar cuenta que proviene del pueblo de Israel. Bendito sea nuestra abacados. Así que mis amados, ratificamos lo afirmado desde el Bereshit, desde el principio. Recuerde lo que pasaba antes del diluvio. Había una lucha por el dominio mediante la genética y solamente Noé y
Noé fue perfecto en su genética, en sus genes. Y gracias a él se salvó su esposa y 6 personas más. 3 hijos y 3 nueras. Así que necesitaríamos una calculadora para ir sumando todas las cifras que aparecen en este capítulo. Así que no vamos a leer, bueno, ya lo leímos cada uno, ya lo estudiamos. Si usted ya lo estudió en casa también, y si no lo ha hecho, lea el capítulo que corresponde a hoy. El capítulo 1 de Bamidbar Números. Muchas veces nos lo brincamos porque vemos puros números, pero es importante también. Pero bueno, en este momento no vamos a leer todos los versículos, ni todos los nombres. No. Nos vamos a brincar al versículo 21 y luego pasaremos al versículo 23. Porque el versículo 21 dice que los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Y el versículo 23 dice que los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Y así que hasta el versículo 46 es donde dice, y fueron todos los contados, mire, 603,550. Este es el total exacto, lo cual puede ser fácilmente comprobado porque ahí está en la bendita Torah plasmado. Pero notemos que los levitas, la tribu de Leví, no fueron contados. Los levitas no fueron contados entre ellos, porque como acabamos de leer, habló Jehová a Moshe diciendo, no contarás a la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Y la razón por la cual no eran contados para la guerra era porque estaban completamente ocupados y dedicados en el manejo, en el servicio del Mishkan, el tabernáculo de reunión. Estaban dedicados totalmente a las cosas del Eterno. Ellos lo levantaban, es decir, lo armaban, algunas veces de noche, cuando llegaban al campo, o también lo desarmaban cuando ya estaban listos para marchar, pudiese ser a la mañana siguiente, luego a donde llegaban se estacionaban y lo levantaban y sus tiendas alrededor. Y por ejemplo nos damos cuenta que los catitas cargaban sobre sus hombros los utensilios del santuario. Estamos hablando del arca, la menora y todos los utensilios. Y obviamente cada uno tenía sus fundas, sus coberturas para guardarlos. Y ellos acampaban al sur. Los gersonitas, ellos estaban a cargo de los tapices, las cortinas, y ellos acampaban al oeste. Y las familias de Merari, ellos transportaban los paneles de las paredes y los pilares, y ellos acampaban al norte. Y frente a la entrada del Mishkan, del tabernáculo de reunión, hacia el este, ahí estaban las tiendas de Moshe, de Aarón y de sus hijos, los Kohanim. Bendito sea nuestro abacados. Ahí vamos entendiendo. Así que los hijos de Israel tenían que saber quiénes eran. Así como usted y yo tenemos que saber quién somos. ¿Quién es usted? Yo soy un hijo del Eterno por gracia del Mashiach. Aleluya. Los hijos de Israel tenían que saber quiénes eran. Era importante que cada uno de ellos supiera a qué tribu pertenecía. Cada israelita tenía que saber quién era y su ascendencia familiar. No podían salir a la guerra a menos que cada miembro de cada tribu supiese su posición. Las 12 tribus acampaban en 4 grupos. 3 tribus por cada grupo. Hacia el este estaban las tribus de Yehudá, de Isahar y de Zabulón. Hacia el sur estaba Rubén, Simón y Gad. Hacia el oeste estaba Efraín, Manasé y Benjamín. Hacia el norte estaba Dan, Asher y Neftalí. Esta era la formación. Era la formación que ellos mantenían
mientras viajaban. Durante todos los años que estuvieron en el Bamidbar, en el desierto, la disposición del campamento y el orden a seguir en cada una de sus marchas, en cada una de sus jornadas y estaciones, eran ordenados según la dirección de Jehová Sebaot, porque Él es el que dirige. Por eso nosotros debemos pedirle siempre el consejo y la dirección sabios al Eterno. Así que cada tribu tenía su propio líder, su propio príncipe de tribu y su propia bandera con el color de su tribu y con su emblema. O sea, ya era un ejército organizado. Ya no andaban caminando cada quien como quería. Ya el Eterno los había organizado. Así lo vemos en Bamidbar Números. Pero también nos encontramos otra porción, otro censo. Y este nos lo encontramos en Jasón, en Revelación, en Apocalipsis. Y nos encontramos el censo de los 144,000. Ahí lo encontramos como título, los 144,000 sellados. Y hay muchas interpretaciones de este pasaje, sobre este capítulo, el capítulo 7 de Apocalipsis o de Revelación. Pero yo quiero llevarle al verso 3, cuando le dicen a los 4 seres: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Elohim en sus frentes. Yo oí cuántos eran. El número de los sellados era 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De los 144,000. Hay muchas interpretaciones y diferentes religiones le han dado su propia interpretación. Y algunos se han adjudicado ser solamente ellos los que van a conformar ese número. Pero 144,000 pues son muy poquitos. Yo digo, ya se llegó a ese punto si hablamos de números literales. Pero podemos observar aquí que el orden de las tribus, en lo que es aquí Jasón Apocalipsis, podemos ver cierto cambio con el orden que estamos estudiando en Bamidbar Números. Porque aquí nos encontramos que Yehudá, la tribu de Judá, encabeza esta lista. Ya no está Rubén. Y aquí podemos ver varias cosas. Una, que pues obviamente es el linaje de nuestro amado Mashiach Yehoshua, o la promesa en Yehudá. Recuerde que pues Yehudá heredó, o él fue el merecedor de la primogenitura. ¿Por qué? Porque el primer hijo, pues bueno, tuvo que ver con una concubina de su padre. Los otros dos se metieron en problemas de venganza, derramaron sangre, hicieron venganza, derramaron sangre, mataron gente. Y finalmente pasó la primogenitura o la bendición del primogénito al cuarto hermano, a Yehudá. Y en él fue prometido nuestro amado Mashiach Yehoshua en lo que es la carne. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, en Bamidbar Números, en el capítulo 1 que estamos leyendo, encontramos un censo militar. Y aquí en Jasón Apocalipsis encontramos los sellados. ¿Pero sellados para qué? ¿Sellados para qué? Pues nos damos cuenta que también somos un reino sacerdotal y un ejército celestial. Pero vamos a ver cómo están estas dos listas en los censos, hablando de cómo están organizadas las tribus. En Bamidbar Números vemos que está a la cabeza Rubén, pero aquí en Jasón Apocalipsis está a la cabeza Judá, que es en quien se prometió el linaje del Mashiach. El número 2 en la lista está en Números Simeón. Y en Jasón Apocalipsis, Rubén. En la posición número 3 está Gad. Y en Apocalipsis está Gad.
En la cuarta posición de números está Judá, pero en Apocalipsis está Aser. En la quinta está Isaacar, pero en Apocalipsis está Neftalí. En la sexta está Zabulón, pero en Apocalipsis está Manasés. En la séptima está Efraín, el hijo de José. Recuerde que lo adoptó Jacob, Israel, en lo que es el número 7 en números. Pero aquí en Jasón Apocalipsis está Simeón. Efraín es omitido. ¿Por qué? Los sabios de Torah dicen que fue asociado a la idolatría. En el número octavo está Manasés, el hijo de Joseph, de José. Y en Jasón Apocalipsis está Leví. Leví, este es un dato importante. La tribu de Leví aparece aquí. Así que ya no hay distensión en lo que era el repartimiento de la tierra. Entonces no nos está hablando ya aquí de una tierra literal, porque ellos no podían tener herencia. Y estaban ocupados únicamente de las cosas sacerdotales, pero aquí en Apocalipsis no. En el número 9 de la lista está Benjamín, en números, y en Apocalipsis está Isaacar. En el número 10 está Dan, pero aquí en Apocalipsis está Zabulón. Dan es omitido. Y bueno, la tradición de nuestros hermanos de Yehuda asocia la tribu de Dan con lo que vendría siendo el anti-Mashiach. Por eso está omitido, no aparece. En el número 11 tenemos a Asher en números, pero aquí en Apocalipsis tenemos a Joseph. Joseph, aparece el nombre propio de Joseph, pero está en lugar de Efraín, porque recuerde, Efraín son las ovejas perdidas de la casa de Israel. A él se lo profetizó que de él, de su simiente, bueno, habría una multitud de naciones, los Melojaoyim. Para el número 12, en números tenemos a Neftalí, y aquí en Apocalipsis tenemos a Benjamín, a Benjamín. Bendito sea el Eterno. Y ahí vemos las diferencias que podemos encontrar, pero ya vimos más o menos el porqué. Pero algo importante es que la tribu de Leví ya está incluida aquí. Entonces, ahora vamos a verlo en lo que es la mentalidad hebrea, lo que estudiamos aquí en la Keilah de Joshua. Porque en la mentalidad hebrea los números y los nombres tienen un peso importante, simbólico y profundo. Y esto está basado en lo que es la elección y la totalidad. Por ejemplo, encontramos los 144,000 sellados. En la mentalidad helénica decimos que son matemáticas y es un número cerrado. Pero 144,000 es el resultado de 12 por 12 por 1000. Y nos damos cuenta que el 12 en las cuestiones del Eterno es su gobierno. Así que el 12 representa a las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios, por identidad. Y también el 12 apunta a los 12 Sheluhim, a los 12 apóstoles del Mashiach Yehoshua. Entonces haga las cuentas, 12 por 12. Y el número 1000 simboliza una multitud incalculable o una unidad militar completa. ¿Por qué? Porque en la mentalidad hebrea la palabra 1000 es Elef, 1000. No es siempre aritmética, o sea, no son matemáticas cerradas. Esto funciona como un superlativo para indicar algo ilimitado, algo infinito o una multitud inmensa. Y eso lo podemos encontrar en la bendita Torah. Por ejemplo, en el libro de Barín, en el capítulo 7, verso 9, cuando nos escribe Moshe: conoce pues que Jehová vuestro Elohim es
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así que no está hablando de un número cerrado. No solamente está hablando de 1000 generaciones, porque cuente, una generación por cada 100 años. Entonces en la mentalidad hebrea es diferente. Así que no es una cifra aritmética como la mentalidad de Edom nos indica, sino una forma de decir que el ejército espiritual de Jehová Sebaot está completo y bajo el mando y las órdenes del comandante supremo, quien es Yehoshua HaMashiach mismo. Eso es lo que representa. Entonces, no son solamente 144,000 almas que se han de salvar o que han de entrar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una gran multitud, sin número, sin límite, para nosotros poderlo contar. Pero el Eterno sí. El Eterno sí sabe. Y con respecto al sello en la frente, esto nos indica el Shema y lo que son los Tehilim, las filacterias. Porque para un hebreo, por identidad, llevar la marca del Eterno significa que sus pensamientos, sus acciones, sus motivaciones pertenecen legal y legítimamente a su Creador. Por ejemplo, vamos a ver un fariseo de fariseos, Sheliach Shaul, apóstol Pablo, le dice a los efesios, en el capítulo 1, verso 13, dice, en él también ustedes, que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas nuevas de salvación, y habiendo puesta su confianza en el Mashiach, fueron sellados por él con el Ruach Kodesh de la promesa. Hay una promesa y ya están sellados, ya estamos sellados. En el capítulo 4 de esa misma carta a los Efesios, en el verso 30, les dice, miren, no contristéis al Ruach HaKodesh de Jehová, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Sellados como su propiedad. Tenemos el sello del Eterno. Así como sellaba el rey con su anillo, de que era su propiedad algo. Así nosotros estamos sellados como su propiedad. Y también se lo dice a los Corintios en la segunda de sus cartas, en el capítulo 1, verso 21 y 22. Que les dice, además, el Eterno es el que nos consolida, tanto a ustedes como a nosotros, en unión firme con el Mashiach. Él nos ha ungido, nos ha sellado y nos ha dado sus Ruach Kodesh en nuestros corazones como garantía para el futuro. Entonces no solamente está por fuera, sino por dentro, sellados con su Ruach HaKodesh, sello de pertenencia, le pertenecemos a Él. Y dice, santidad a Jehová, porque hemos sido sellados con el Ruach HaKodesh, con el espíritu apartado, con el espíritu de santidad. Bendito sea el Eterno. Así que somos un reino de sacerdotes, pero también soldados del Mashiach, guerreros espirituales, porque estamos en guerra. Eso debemos de saberlo. Y nuestra lucha y nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero mire lo que dice ahí mismo el capítulo 7. El verso 9 dice, después de esto miré una gran multitud demasiadamente grande para ser contada, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, delante del trono y en la presencia del Cordero. Todos ellos estaban vestidos de ropas blancas y sujetando ramas de palmeras en sus manos. Aleluya, ¿en qué fiesta estaban? ¿Qué fiesta solemne estaban festejando esta gran multitud? Yom Shemini, el día octavo, saliendo de la fiesta de los tabernáculos, de Sukkot,
bendito sea el Eterno. Y estaban vestidos de blanco, con palmas en sus manos. Dice el verso 13, uno de los ancianos me preguntó, estas personas vestidas de ropa blanca, ¿quiénes son? Ey, ¿y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos han lavado sus ropas guardando la bendita Torá y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Esto también lo habló Daniel el profeta en el capítulo 12, verso 1. Continuamos en el verso 15. Por esto están delante del trono de Jehová. Día y noche le sirven en su templo como sacerdotes, aleluya. Y el que se sienta en el trono pondrá su shekinah sobre de ellos. Ellos nunca jamás tendrán hambre y nunca jamás tendrán sed. El sol no caerá golpeando sobre de ellos. Porque el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y el Eterno, Jehová Sebaot, enjugará toda lágrima de sus ojos. Bendito, bendito sea el Eterno. Así que a festejar las fiestas, porque tenemos promesa, tenemos sello. Somos de esos 144,000 sellados, que no es un número matemático, sino es el número completo de los soldados y sacerdotes del Mashiach. Pero mientras estemos aquí, hay que ejercer nuestro sacerdocio y hay que seguirnos preparando como esos soldados del ejército de Jehová Sebaot, bajo las órdenes de nuestro comandante supremo, Yehoshua HaMashiach, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así que, como dijo el Sheliach Shaul, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y pongámonos toda la armadura de Elohim. Y bueno, tenemos el programa del predicador para escuchar nuevamente esa enseñanza, esas enseñanzas de la armadura de Elohim y continuar peleando la buena batalla del Emuná y ejercer nuestro sacerdocio. Aleluya. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Ha sido una bendición poder compartir contigo este tiempo, este día de reposo y bueno, que juntos estudiemos la bendita Torah. Shabbat Shalom familia, Lehit Raot. Hasta la próxima. Amén.